Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estaremos viendo la tercera semana de desarrollo embrionario y la formación del disco germinativo trilaminar. Pero antes de ser trilaminar fue bilaminar. El bilaminar está conformado por el hipoblasto y el epiblasto. Para estudiar este tema vamos a abarcarlo entre dos personas, mi compañero Óscar Jesús Orozco Bolaños y su servidor Juan Carlos Camacho Rodríguez. Yo presentaré una pequeña retroalimentación al respecto. El disco bilaminar es una estructura clave que se forma durante la segunda semana de desarrollo embrionario y procede al disco trilaminar que aparece en la tercera semana durante el proceso de gastrulación. El disco bilaminar se compone de dos capas celulares derivadas del embrioblasto, epiblasto. Esta es la capa superior del disco bilaminar y se compone de células cilíndricas. El epiblasto dará origen a la mayor parte de los tejidos del embrión, incluyendo las tres capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, que se formarán en la tercera semana a través del proceso de gastrulación. También está en contacto con la cavidad amniótica, una cavidad llena de líquido que se forma entre el epiblasto y el trofoblasto. Este líquido amniótico protege al embrión en desarrollo. 2. El epiblasto. Esta es la capa inferior del disco bilaminar y está formada por células cúbicas. El hipoblasto no contribuye directamente a la formación de los tejidos del embrión, pero participa en la formación del saco vitelíneo primario, una estructura que tendrá un papel en la nutrición temprana del embrión. El hipoblasto está en contacto con el saco vitelíneo, que es una estructura importante en las primeras etapas del desarrollo embrionario y que más tarde desempeñará un papel en la formación de las primeras células sanguíneas y vasos sanguíneos. La importancia del disco bilaminar. El disco bilaminar es una estructura esencial que prepara al embrión para las siguientes etapas del desarrollo, particularmente la gastrulación. Durante la tercera semana, el epiblasto se diferencia y reorganizará para formar las tres capas germinales que constituyen el disco trilaminar. Esta transición es crucial para la formación de los diferentes tejidos y órganos del embrión. El disco bilaminar también define la organización inicial del embrión, estableciendo una orientación y polaridad que serán importantes para el desarrollo posterior, incluyendo la formación de los ejes corporales, antero-posterior, Empezaremos con un dorsoventral pequeño y repaso sobre la lateralidad. segunda semana de gestación, que esta es a finales. Empezamos que está formado el disco bilaminar por el epiblasto e hipoblasto. Esto creando pues el disco bilaminar, como su nombre lo dice, de dos. También está ya formada la cavidad amniótica, saco vitelino definitivo, sin citotrofoblasto, citotrofoblasto y la placa coriónica. Esto formando lo que hasta el momento se tiene, que es a finales de la segunda semana. Para poder empezar y entender este proceso se ocupan hacer dos cortes en el disco bilaminar, que aún no estamos viendo el trilaminar. Empezamos con el bilaminar, que se va a hacer los cortes, uno a nivel de la cavidad amniótica y el otro al nivel del saco vitelino definitivo. Una vez que realizamos los cortes nos encontramos con esta estructura. Por un lado observamos a la membrana bucofaringea, que posteriormente constituye la cavidad oral, y por el otro comienza la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto, y esta formación da inicio a la gastrulación. Por último, si seccionamos esta porción de la parte de la cavidad amniótica y el saco vitelino, podremos observar el disco bilaminar conformado por el epiblasto y el hipoblasto. Con la aparición de la línea primitiva se establece la polaridad del embrión y nos permite distinguir un eje craneocaudal a la previa formación de sus extremos craneal y caudal. Craneal refiriéndose a la cabeza y caudal hacia la parte de abajo, que en un futuro va a ser el ano. Permite identificar también las superficies dorsal y ventral. La superficie dorsal ubicada hacia la cavidad amniótica y la ventral hacia el lugar donde se ubican las células del hipoblasto. Y también nos permite identificar el lado derecho y el lado izquierdo de este disco embrionario, que comienza a tener características de un disco embrionario trilaminar. Y comenzando con la tercera semana, vemos que vamos a ver el proceso del disco embrionario trilaminar, es decir, de tres, que esto se compone de tres capas germinales del embrión, que vamos a decirlas de afuera hacia adentro. Empezamos con el ectodermo, mesodermo y endodermo, esto creando el disco germinativo trilaminar.
Empezaremos un poco explicando con la imagen, bueno, un dibujo que hicimos muy sencillo. Aquí podemos ver que está la membrana bucofaringea y aquí la membrana cloacal. Como dijimos, está en la parte de arriba, la bucofaringea y la cloacal en la parte de abajo. También podemos encontrar aquí la línea primitiva, el nodo primitivo y la fosa primitiva. Hacemos un corte, como lo dije anteriormente, que vamos a poder identificar aquí el epiblasto, que es epi de arriba, e hipoblasto de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar en la gasulación? Va a ser la invaginación. ¿Cómo va a ser esto? Las células del epiblasto se van a invaginar, van a ir hacia abajo y van a formar el disco trilaminar. ¿Por qué? Porque aquí está el epiblasto, epiblasto, hipoblasto, y va a formar el mesodermo. Y estos van a cambiar de nombre, que va a ser ectodermo y endodermo, así formando la gasulación, y es decir que forma el disco trilaminar. Ya son 3, ya no solo son 2, ya contamos con los 3. Ahora les hablaremos sobre la formación de la notocorda. Es un proceso clave en el desarrollo temprano de los vertebrados y comienza durante la gastrulación. A continuación se describe el proceso paso a paso. Número 1. La gastrulación. Durante la gastrulación, las células del embrión reorganizan para formar las 3 capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La notocorda se origina a partir de una parte especializada del mesodermo, llamado mesodermo axial. 2. Línea primitiva y nodo de Hensen. En los embriones de vertebrados, la línea primitiva aparece en el epiblasto y define el eje corporal. En el extremo anterior de la línea primitiva se encuentra el nodo de Hensen, también conocido como nodo primitivo. Este nodo es crucial en la formación de la notocorda. Las células del mesodermo migran a través del nodo de Hensen y se desplazan hacia adelante, formándose una estructura temporal conocida como proceso notocordal o proceso cordal. Número 3. Proceso notocordal. Este proceso cordal inicialmente se forma como un tubo hueco que se extiende hacia adelante desde el nodo de Hensen a lo largo de la línea media del embrión. Esta estructura posteriormente se aplana para formar una lámina llamada la placa notocordal, que se fusiona con el endodermo subyacente. Número 4. La formación de la notocorda definitiva. Después de la fusión, el proceso cordal sufre un remodelado adicional en el cual la parte superior de la placa notocordal se separa del endodermo, convirtiéndose en un tubo sólido que es la notocorda definitiva. Esta estructura se extiende a lo largo del eje longitudinal del embrión y proporciona soporte al cuerpo. Número 5. Inducción neural. La notocorda es crucial no solo como estructura de soporte, sino también porque secreta señales inductoras como el factor sonic hedgehog, que inducen la formación de la placa neural en el ectodermo suprayacente. Esta placa neural luego se pliega para formar el tubo neural que dará lugar al sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Número 6. Destino final de la notocorda. En la mayoría de los vertebrados, la notocorda es reemplazada gradualmente por las vértebras durante el desarrollo, aunque algunas porciones de ella persisten en los discos intervertebrales como el núcleo pulposo. En ciertos animales primitivos como los tunicados y cefalocardo, la notocorda puede persistir en la vida adulta. Este proceso es vital para el desarrollo del eje corporal y la correcta formación de los sistemas nerviosos y esquelético en los vertebrados. Como vimos ahorita, ya está hecho el disco trilaminar, que está el ectodermo, mesodermo intraembrionario y el endodermo. Ahora vamos a ver la formación de la notocorda, como mi compañero anteriormente les explicó, pero se los vamos a ejemplificar para tener un mayor entendimiento.
Ya conocimos que tenemos a la membrana orofaringea y al nodo primitivo. Vamos a hacer un corte medial, por así decirlo, y vamos a verlo. Pongamos lo que cortamos así, ya está dividido, ¿no? Mitad y mitad, y lo vamos a voltear y verlo así. Aquí podemos identificar varios aspectos. Hablamos de que para poder ver el mesodermo intraembrionario hay una invaginación. Aquí vemos cómo hubo células que se invaginaron y se movieron hacia aquí abajo. Ya. Okay. Como vimos, las células se invaginan. Entonces, llegan a este lugar y se empieza a formar la placa precordal, que en este punto lo estamos viendo, ¿verdad? ¿De dónde se mueven? Aquí vamos a ubicarnos. La parte de aquí abajo es la membrana caudal y la de arriba es la membrana craneal. Se mueven por la línea media las células y van llegando hasta acá, formando lo que les dije, la placa precordal. ¿Qué células son las que están ahí? Son las células prenotocordales. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? El hipoblasto, que es lo de aquí abajo, se va a enlazar o juntar con estas células, creando la placa notocordal. Ya que las células se imaginaron, se va a hacer como toda una, ¿cómo se explica? La placa de aquí. Llenar todo se va a llenar. Y se va a formar un tipo gusanito, por decir, que se viene toda esta parte. ¿No lo podemos ver bien? Ok, ya vimos esto. ¿Cómo se llama? Es la notocorda definitiva. Ya lo que hablamos que era pre y todo eso ya no, y ahora es definitiva. Y esta es muy importante para la formación del tubo neural. Para agregar, ya creo que la es de que al momento, cuando está esto nada más, y aún no está, ahora sí que digamos que salió de aquí, que no sé cómo se llama, hay un espacio que une la cavidad amniótica con el saco vitelino. Y esta cavidad se llama neuroentérico. Después haremos otro corte igual y lo veremos en una parte medial. Ya está formado aquí, aún así, lo de medio, lo de arriba, lo de abajo, ¿no? En esta parte algo muy importante, que solamente estará formado por dos partes, por así decirlo, el ectodermo y el endodermo. Aún no está producido desde el medio, que es el mesodermo. Aún no está formado, por así decirlo, aún no está hecho como debe ser aquí. ¿Okay? En esta parte, no sé si puede ver bien la imagen, pero aquí está el alantoides, se puede identificar, que está aquí en la parte caudal, ¿no? Y en la craneal, para poder su identificación. Aquí podemos ver, bueno, o identificar a grandes rasgos el crecimiento del desarrollo embrionario, ¿okay? Cuando vemos así de frente, por así decirlo. ¿Okay? Vemos que están en el día 15, 17, 18 y 19. ¿Okay? Su crecimiento es cefalocaudal. ¿Debido a qué? Debido a la imaginación que hubo. Se va cerrando así como poco a poco lo vemos. Está la pura línea primitiva, la línea primitiva con la fosa por el nodo primitivo, en medio de la fosa caudal, ya más producido, más lleno, y aquí pues ya ¿no? Cuando se va cerrando. Y ahora vamos a hablar de las vellosidades primaria, secundaria y definitiva o terciaria. En la primaria encontramos, bueno, en grandes rasgos encontramos colores en plumones. Podemos ver aquí en medio que está el citotrofoblasto, que lo rodea el sincitiotrofoblasto. Perdón por la mala escritura, ¿verdad? Luego está la secundaria, que está estos dos que vimos, pero ya está compuesto o invadiendo, se puede decir, el mesodermo extraembrionario. Ya está como, digamos así, invaginando, ya está metiéndose, ¿verdad? Y aquí en el último, en el definitivo, se empieza a formar el sistema capilar venoso. ¿Esto qué es? Cuando ya los sinusoides, que son como los de sangre, los sinusoides maternos, ya están dentro del proceso, ya son lagunas. Entonces, esto como hay una imaginación, se empiezan a formar. Aquí en medio ya es donde se ve que lo que estaba acá, sin así nada más puro mesodermo extraembrionario, que es puro mesodermo, ahora ya está invadido por el sistema venoso, ya hay sangre. Okay.
Ahorita les voy a enseñar un poquito más gráfico o más visual, debido a que nos prestaron un iPad para poder identificarlo mejor. Aquí vemos cómo está el citotrofoblasto, ¿okay? Esto de verde, más clarito, y aquí afuera está el citotrofoblasto y los rojos son las lagunas, ¿okay? Lo que pasa, este es en el día 13, a finales de la tercera semana, por ahí del día 21, si notamos, el citotrofoblasto ya está afuera, ya está rodeando al sincitiotrofoblasto que está rodeando las lagunas, ¿okay? A este rodeamiento o este encerramiento, por así decirlo, se llama cápsula citotrofoblástica externa. Después de esto, podemos identificar que la cavidad coriónica se expandió más. Si se nota aquí un poquito cómo está este espacio un poquito más cerrado que acá, entonces sí se expandió más. Aquí podemos ver el pedículo de fijación, que más adelante, ya en semanas después, va a ser el cordón umbilical. Este ha sido nuestro video, espero y esté bien y lo califique. Muchas gracias.